Señores, hablemos del matrimonio. Muchos de ustedes están en una relación de noviazgo preparándose para el matrimonio. Otros de ustedes ya están casados y otros simplemente les interesa el tema. Este video es para todos ustedes. Para los que tienen un noviazgo serio, avanzado y maduro, ¿qué pasaría si te dijera que la persona con la cual vos estás planeando pasar el resto de tu vida no es compatible con vos? Ustedes casados, ¿qué pasa si te dijera que la persona con la cual vos ya te casaste no es compatible con vos? Jesús dijo en Marcos 10 que el matrimonio funciona de esta manera. Un hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer para ser uno solo. Hay una unión extremadamente profunda. Y después dijo que lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Pregunta, ¿quién los unió? Dios. O sea, Carlos, me estás diciendo que yo, que ya estoy casado, Dios me unió con una persona con la cual yo no soy compatible. Puede ser. Ahorita te explico. Muchas veces Dios te va a traer a alguien o a unir con alguien que no solo no es compatible con vos, sino que en áreas importantes para tu relación, él o ella es muy débil o muy difícil. ¿Por qué Dios haría algo así? Romanos 8, 28, 29 dice que todo lo que Dios hace por aquellos que le pertenecen, su meta es conformarlos a la imagen de Jesús. O sea, para que los que sigan a Jesús se puedan parecer más a Jesús. Algunos de ustedes dicen, sí, yo quiero ser como Jesús, pero te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Estás escuchando tus propias palabras. Jesús vino a esta tierra a mostrar amor incondicional a aquellos que le escupieron en su cara. Jesús vino a mostrar misericordia a aquellos que se burlaron de él al humillarlo y ofenderlo. Jesús vino a mostrar sacrificio, perdón y gracia a aquellos que no lo merecían. ¿Cómo es posible entonces que cuando estás pasando por un tiempo difícil con tu esposo o tu esposa, ya sea porque se están peleando, discutiendo o quizás alguien ha ofendido a alguien más, vos y yo no mostramos amor incondicional, vos y yo no mostramos misericordia, vos y yo no mostramos sacrificio, perdón y gracia? Pero te acabo de escuchar decir que querés ser como Jesús. Te hago esta pregunta. ¿Cómo se supone que aprendas a practicar misericordia con alguien que no necesita misericordia? ¿Cómo se supone que aprendas a practicar perdón con alguien que nunca te ofende? ¿Cómo se supone que aprendas a practicar perseverancia cuando las cosas siempre son fáciles? ¿Cómo se supone que aprendas sacrificio, gracia, paciencia, amor incondicional con alguien que no necesita de esas cosas? El matrimonio es un invento hermoso, complejo e intencional de Dios que Él usa para moldearte de manera efectiva a la imagen de Jesús, para que vos te parezcas más a Él y para que a través de tu matrimonio puedas reflejar la relación más romántica, más intensa y más real de la historia, la de un Dios eternamente enamorado que se sacrifica por su amada, que a pesar que ella no se merece nada, con su amor, ella lo tiene todo. Hey señores, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho este video. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo hablar de este tema, así que compártalo con sus amigos en buena onda. Otra cosa, ustedes saben que yo siempre los estoy motivando a ustedes a que lean más. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de promover una cultura de conocimiento y de aprendizaje. Y esta semana les tengo una sorpresa. Uno de los libros que estoy leyendo este mes, porque a mí me gusta leer mucho, se llama La medida de un hombre por Jim Jets y trata sobre cómo se debería comportar un hombre que vive para Dios. Así que con nuestros amigos de Editorial Portavoz les queremos regalar a ustedes 2 capítulos gratis esta semana de este libro para que lo leamos juntos y veamos qué ondas. Lo que tienen que hacer es ir a la página de Facebook de Editorial Portavoz, yo les dejo el link en la descripción, le dan like a la página de Facebook de ellos primero y después le dan clic a la imagen que les salga ahí para que ustedes puedan descargar los 2 capítulos gratis esta semana. Así que después no me vayan a salir, ay, yo no sé qué leer. No, hombre, yo les estoy dando a ustedes más
más opciones, así que no tienen excusa. Háganlo, like a la página, descarguen los capítulos gratis esta semana, léanlo y conversemos en mis redes sociales sobre qué opinan sobre lo que estamos leyendo juntos. Así que caballeros, señoritas, novias, esposas, aprovechen y después platicamos sobre esto en las redes sociales. Y eso creo que es todo, así que espero que tengas una semana excelente. Los queremos mucho. Cualquier cosa, y nos vemos.